Yo quisiera compartir con ustedes el por qué dentro de la Iglesia Católica se nos enseña a confesar nuestros pecados. Porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad y sencillez a confesar los pecados. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Proverbios 28:13, estaba escrito algo ya, que usted y yo podemos analizar, que podemos descubrir, a ver, por qué dentro de la Iglesia Católica confesamos nuestros pecados y qué dice la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar. De la Reina Valera. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es de la Reina Valera, de la Biblia de los protestantes. Ahí pueden ver ustedes con claridad que en las Sagradas Escrituras nos habla con un lenguaje muy claro, que no necesita uno ni siquiera quien se lo explique, porque lo dice clarito. Otra vez, repítalo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados, como lo hacen los hermanos separados, porque se lo contaron a ellos. No, uno no tiene que decirle los pecados a nadie. Uno tiene que, es uno directamente con Dios, o en la pata de un palo. Pero eso de estar diciéndole uno los pecados a un hombre pecador igual que uno, eso no. La Biblia dice que maldito el hombre que le confiese los pecados a otro hombre. Y eso no es verdad. Eso es mentira. La Biblia dice es que el que encubra su pecado, que hacen los protestantes, encubren su pecado. Ustedes lo ven. Y dicen, no, nosotros somos santos. Nosotros pecados no tenemos. ¿Será verdad que no tienen pecado? ¿O será que encubren su pecado? Si somos conscientes, realistas, incluso si tenemos algún protestante que sea familiar, podemos darnos cuenta que sí cometen pecado los protestantes. Pero ellos ante la gente, no, nosotros pecados no tenemos. No es que no tienen pecado, es que encubren su pecado. ¿Y qué dice la Biblia otra vez? El que encubre su pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Espiritualmente no prosperará. ¿Quién? El que encubre su pecado. Ahora, observen la segunda parte. La primera parte son los protestantes que encubren su pecado, porque no quiere que la gente se dé cuenta su pecado, o no quiere confesar su pecado como un hombre pecador. Pero aquí la Biblia presenta el otro grupo de cristianos, que somos los católicos. El primer grupo de cristianos encubre sus pecados, no prosperará. Ahora el segundo grupo, nosotros, que confesamos nuestros pecados. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, no solamente confesarse, hay que apartarse, hay que cambiar de vida. El que los confiesa y se aparta va a adquirir misericordia. Esto es palabra de Dios. Esto lo dice el Señor. Que haya personas que no lo crean, se les respeta. Pero yo hoy vengo a hablarles a ustedes, como católicos, a que sepan por qué nosotros confesamos nuestros pecados. Y por qué nosotros estamos en contra de los hermanos separados que no se confiesan. Porque la Biblia pone al descubierto las dos cosas. El que lo encubre no prosperará. El que los confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. De modo que la misericordia de Dios no es solamente para la persona que dice yo creo en Dios, ya soy salvo. Yo creo en Dios y ya Dios me perdona los pecados. No,
Porque Dios pone condición: el que encubre sus pecados no prosperará. No importa que crea en Dios, no importa. Si no le cree a Dios, si no le cree a su palabra, no prosperará. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El diablo también cree en Dios y sabe que Dios existe, pero el diablo no se confiesa. El diablo no hace las cosas que Dios manda. Los protestantes tienen una fe como la del diablo. Creen en Dios, pero no hacen lo que Dios manda. Los católicos creemos en Dios y hacemos lo que Él manda. Los protestantes, por eso ustedes verán que todos los protestantes andan con el disco rayado. Cree en Cristo y será salvo. No importa que haga lo que Él manda o no, basta con que crea en Cristo y será salvo, aleluya. Si usted dice es con sus labios que Cristo es el Señor, ya está salvo. La Iglesia Católica dice, no, error, error. Hay que obedecer lo que Él manda. Si no, ¿cómo voy a decir que creo en Él? El que encubre su pecado no prosperará. Si algún hermano separado logra ver este video, no por casualidad, sino porque Dios quiso que viera este video, deberá reconocer, si busca la verdad, que hasta ahora en la secta donde vive le han enseñado a encubrir su pecado y no prosperará. Y observen que ese encubrir no se refiere a encubrírselo a Dios. Porque díganme una cosa, ¿será que Dios conoce nuestros pecados o no? Sí. ¿Le podemos encubrir a Él nuestros pecados? No. Cuando dice la Biblia, el que encubre sus pecados, no se refiere a Dios, porque no podemos tapar el sol con un dedo. A Dios no le podemos encubrir nada. Cuando la Biblia dice, el que encubre sus pecados, se refiere precisamente al sacramento de la confesión, cuando la gente no quiere confesarse. ¿A quién le encubre su pecado? Al ministro, al hombre, al sacerdote. Y dice que yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo me confieso directamente con Dios. Pero aquí la Biblia está mostrando que a Dios no le podemos encubrir. Los pecados se le encubre a otro hombre. Y cuando dice, y el que confiesa su pecado, no se refiere a Dios. Primero, porque a Dios no se le encubre. Y segundo, porque Dios lo conoce, no necesito confesárselo. Él ya lo conoce. ¿A quién se lo puede encubrir? A un hombre. ¿A quién se lo puedo confesar? A un hombre. Partiendo del hecho que Dios no ve todo, lo ve todo, no podemos encubrirlo. Lo sabe todo, ¿para qué se lo confesamos? Y no dice que hay que confesar en la pata de un palo. Esta es la verdad de las Sagradas Escrituras. Si relacionamos esto y luego con el Nuevo Testamento de Santiago 5:16 en adelante, 5:16, usted verá que hay que confesar los pecados y no es precisamente directamente con Dios o en la pata de un palo, como dicen los protestantes. Es con otro hombre. Que los protestantes, como saben, que los católicos no leen la Biblia, le dicen, ¿y dónde aparece en la Biblia que hay que confesar los pecados con un hombre pecador? Aquí, Santiago 5:16, de la Reina Valera, dice, ¿cómo es, Luis? Aunque le falte sabiduría, que le quitaron el libro de la sabiduría y otro libro más. No tienen sabiduría. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice en la pata de un palo, tampoco dice con Dios. Si miramos Proverbios, dice el que no confiesa, el que, ¿cómo es? El que reprime, bueno, el que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¿Con quién se debe confesar los pecados? Repítalo. A ver si es en la pata de un palo o directamente con Dios o con otro hombre. Escuchen. Confesaos. Aquí está claro. Proverbios dice hay que confesar los pecados. Y aquí dice, ¿confesados sus pecados? Vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. Confesados sus pecados. Sus ofensas unos a otros.
Y ese confesar significa decir, cuando las autoridades, cuando la policía agarra a una persona, dice, confiese, hable. Confesar significa sacar, hablar, decir. Confiesen su pecado unos a otros. Si ustedes observan que la Biblia Reina Valera de los protestantes, no le estoy hablando con la Biblia católica, dice esas cosas, y usted se pregunta, entonces ¿por qué los protestantes no enseñan eso? Porque los católicos no le han mostrado a los protestantes dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados para tener misericordia. Y el que lo encubra no tendrá misericordia, no prosperará. ¿Y con quién tiene que confesar los pecados? Unos a otros. Si un protestante me mostrara a mí dónde dice que hay que confesar los pecados en la pata de un palo o directamente con Dios, entonces no tendría ningún problema, le creeríamos a él. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean que según la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. ¿Qué significa hechos? Lo que hicieron los apóstoles. ¿Y para qué lo hicieron? Hechos 19, 18. ¿Para qué lo hicieron? Para que nosotros también lo hagamos. Por eso está escrito los hechos. Lo que ellos hacían, para que quede constancia en el mundo y para que nosotros lo hagamos. ¿Qué hacían? Van a escuchar ustedes quiénes se confesaban. Había gente que se confesaba. Y a ver cómo lo llama la Biblia a los que se confiesan. La Biblia dice que son malditos para el infierno. Dicen que están equivocados. ¿O qué nombre le pone la Biblia a los que se confiesan? Pongan cuidado. Y muchos de los que habían creído, subrayen, de los que habían creído. ¿Ustedes quieren ser del grupo de los que creen o de los que no creen? De los que creen. Ah, bueno, otra vez. y muchos de los que habían creído. Los protestantes dicen, nosotros somos los que creemos, los católicos no. Pues a prueba me remito. ¿Quiénes son los que creían? ¿Quiénes son los que creen? Pongan la lupa y verán que los protestantes no le creen a Dios. No le creen a Dios. Los católicos sí le creemos. Repítalo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Venían confesando, diciendo ante los hombres lo que habían hecho. Pero la Biblia dice que eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hacen los que creen, o sea, los católicos. Los protestantes no lo hacen. ¿Por qué no? Porque no lo creen. ¿Qué no creen? Lo que dice el Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado obtendrá misericordia. Lo que dice Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos con otros. Nosotros lo creemos. Nosotros lo hacemos. Porque creemos. Ellos no lo hacen porque no creen. Ahora ven la tarea que nos queda a los católicos. Nos queda una tarea de predicar el Evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. Porque los hermanos separados están equivocados. Y están equivocados porque han tenido maestros falsos, embusteros, engañadores. Y necesitan verdaderos cristianos que le prediquen la verdad. Y hasta que ustedes, católicos, y yo no le prediquemos la verdad, todos los protestantes vivirán en la mentira, en el engaño, y lo peor es que vivirán engañados y morirán engañados creyendo que lo están haciendo bien. Y engañando a otros. Y engañando a otros. ¿Cuándo se va a romper esa cadena?
están siendo engañados y van engañando a otros. ¿Cuándo se va a romper? Hasta que encuentren un católico cristiano verdadero que con la Biblia, como lo estoy haciendo yo, le compruebe y le diga: mira, aquí la Biblia dice esto, en la Biblia suya de usted, ¿por qué no lo cree? Y es entonces cuando la persona comienza a creer, como dice Jesús: vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que se resista a creer se condenará. De Marcos 16:15. Tenemos una tarea, queridos hermanos, una tarea grande, porque usted y yo le predicamos a lo mejor a los ateos, a lo mejor a los católicos, pero no le predicamos a la oveja perdida, a los protestantes, a la oveja descarriada, que antes eran católicos y se salieron porque nadie les explicó las escrituras y se fueron. Me da tristeza que se hayan ido los que estaban aquí y no esperaron a compartir la palabra de Dios. Me da tristeza, me duele, porque no buscan la verdad, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Si ustedes observan, les estoy predicando la palabra de Dios, no estoy predicando otra cosa, estoy dándole capítulos, versículos, les estoy mostrando pruebas. Y el hermano separado que me escucha me puede maldecir, me puede mentar la madre, pero en su conciencia sabe que este cura le está predicando la verdad, no la puede refutar. ¿Vieron anoche el video que pasamos? Como este muchacho no pudo refutar, Yair se molestó y se fue. Qué extraño, ¿no? No es que conocen mucho de Biblia y que son capaces de refutar. ¿Y por qué cuando encuentra una persona que conoce las Escrituras, se le acaban los argumentos, prefieren irse? Y me mientan la madre, me insultan, me dicen lo que quieran, para quedar bien entre la gente, pero la gente se da cuenta y dice: oye, no es como ellos dicen que buscan la verdad, no es como ellos dicen que conocen la Biblia, es que simplemente andan engañando, son engañados y andan engañando. Lo peor es que creen que lo están haciendo bien. Yo, los hermanos que me siguen, hermanos separados que son fieles a este canal, porque son amantes de la verdad, solamente que no los dejan seguir la verdad, pero ellos en el fondo saben que se les dice la verdad y por eso no se van, están fieles ahí en el canal y sean bienvenidos, y yo no tengo problema por eso. Sigan en el canal, sigan viendo las enseñanzas, pero es necesario que un día den el paso, un día dejen de creerle a un hombre y comiencen a creerle a la palabra del Señor. Quedó montado con el nombre de Debate Bíblico en México. Y saludos a Yair y a su familia, a su novia. Si nos escuchan y nos ven, pues con cariño le decimos que le estamos hablando con su propia Biblia. Y seguimos entonces. ¿Por qué nosotros creemos en el sacramento de la confesión? Ya mostramos que la Biblia lo dice. El Salmo 32, que vamos a leer, el Salmo 32, creo que ahí puede estar en el 31, de todas maneras busque el 32 a ver, si no el 31. ¿Qué dice el 31? ¿El 32? Ajá, el 32. Van a escuchar cómo dice el salmista, con serenidad. Solamente lo que el deseo es de buscar la palabra de Dios y listo. Lo que dice la palabra de Dios. El 32. Escudriñar las Escrituras, gustarlas, saborear. Vamos a ver. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Su pecado ha sido perdonado. Bienaventurado. Ahora ustedes van a ver cómo el Salmo va a hablar quién es el bienaventurado que recibe el perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé. Aquí está, escuche. La primera parte. Mientras callé, significa no dije nada, encubrí mi pecado, lo guardé para que no se dieran cuenta de lo que yo había hecho. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando uno encubre el pecado, ¿se acuerda que es el Proverbio 28:13? Encubrí mi pecado, el que cubre mi pecado, su pecado no prosperará. Aquí dice, mientras callé, mientras encubría, mientras callaba mi pecado, se consumían mis huesos. Me iba destruyendo poco a poco por dentro. Me iba muriendo espiritualmente por dentro. Sigue. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay sequedad espiritual como la sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Ahí viene la segunda parte. Mi pecado te declaré, te confesé. ¿Se acuerda del proverbio? El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado tendrá misericordia. Aquí dice el salmista. Mi pecado declaré. Y a Dios no se refiere personalmente, que tiene que ver directamente contigo en la parte de un palo. Porque ya Dios conoce mi pecado. No tengo que contárselo. No tengo que decírselo. Ya Él lo conoce. Declaré mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y no encubrí, ¿se acuerda el proverbio? El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa tendrá misericordia. Y no encubrí mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones, mi pecado a Jehová. Aquí es donde los protestantes se confunden. Porque como dicen, confesaré mis pecados a Jehová o a Yahvé, y dice, ¿ve que la Biblia dice que es directamente con Dios? ¿O en la pata de un palo? Ustedes van a observar que esa es una interpretación errada de la Biblia. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya Dios conoce mi pecado y no tengo para qué confesárselo. Solamente bastaría con que me repitiera y punto. Ya Dios lo conoce. Ahora, observe algo. ¿Cómo era que el pueblo confesaba sus pecados a Yahvé? Lo que aquí dice, confesaré mi pecado a Yahvé. Y el protestante dice, ve que es directamente Yahvé. Le voy a mostrar con pruebas, con cita bíblica, que a Yahvé se le confesaban los pecados por medio del sacerdote. Que cuando se confesaban los pecados al sacerdote, se lo estaba confesando a Yahvé. Prueba en la mano. Que un protestante me muestre con prueba en la mano que confesar los pecados es directamente a Yahvé, en la pata de un palo, directamente con él y no con un sacerdote. Yo le voy a mostrar lo que enseña la Iglesia Católica. Confesaré mi pecado a Yahvé. Ahí se detiene, márquelo ahí, póngale raya que ahorita volvemos. Y ustedes van a ver que cuando se confiesan los pecados a Yahvé, quiere decir bíblicamente que es con un ministro de Yahvé con quien confiesa los pecados. Está en Levítico 5:5. Voy a confesar los pecados con Yahvé. ¿Y quién es el representante de Yahvé? ¿Quién es el que escucha mi confesión? ¿Y quién es el que de parte de Dios me da la absolución y el perdón de los pecados? Lo van a escuchar. Si no está en la Biblia que es el sacerdote, pues entonces yo le estoy diciendo mentira. Pero si está en la Biblia que es el sacerdote, el representante de Yahvé o de Jehová, como dicen los protestantes, el que va a escuchar los pecados del pecador y el que le va a dar el perdón de parte de Dios, entonces los protestantes están interpretando torcidamente las Escrituras para su propio daño. Y escuchar. Levítico 5:5. Cuando pecare, aquí está. Cuando pecare, vamos a ver si me voy a ir directamente con Dios o en la pata de un palo, o si tengo que ir al sacerdote. Porque tengo que confesar los pecados, ya ve. Directamente, en la pata de un palo, o con un sacerdote. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó,
Vamos a ver ante quién lo va a confesar. Aquí está claro. Solamente lo que necesitamos es seguir leyendo y abrir la mente y el corazón a la verdad para quitar toda mentira, toda confusión. Otra vez, confesaré. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, Para su perdón de los pecados, traerá a Jehová, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. ¿a quién le tiene que llevar los corderos o la cabra? A Jehová. Y vamos a ver si es Jehová personalmente o hay un instrumento de Jehová que agarra el sacrificio y que da el perdón de los pecados y que escucha la confesión. Vamos a ver, porque aquí dice, traerá a Jehová esto, esto y esto. Repítalo. Y para su expiación traerá a Jehová, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Y el sacerdote, Subrayenlo. El representante de Jehová, donde usted va a confesar los pecados. El representante de Jehová que le va a dar el perdón de los pecados se llama el sacerdote. De modo que cuando la Biblia dice de que haya pecado debe confesar su pecado a Jehová, no está diciendo directamente con Dios. Está diciendo por medio de los sacerdotes. Otra vez. y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente, Bueno, y el sacerdote es el que va a hacer la expiación. De parte de Dios, alguien le va a perdonar. Y usted tiene que confesarse delante de alguien que represente a Dios. Usted va a llevar la ofrenda delante de alguien que represente a Dios. Y es como si lo hiciera con el mismo Dios. Levítico 5:17. Levítico 5:17. Lo vuelve a repetir. finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Aquí, una persona que busque la verdad no puede refutar lo que la Santa Madre Iglesia enseña, que el sacerdote está colocado por Dios para hacer la expiación de los pecados, para perdonar los pecados, y el sacerdote hará la expiación del pecado y le será perdonado. De modo que cuando el protestante dice, la Biblia dice, confesará los pecados a Jehová, quiere decir a Jehová directamente, error, error, error. Eso no es así. Eso es mentira, eso es falso. La verdad es otra. Y a ver si es, ahí Levítico 16:32, a ver, si no es esa, pues se la quedamos debiendo. A ver, 16:32, ¿qué dice? Escuche, 16:32. ¿Quién es el que está autorizado en la tierra por Dios para hacer la expiación, para escuchar la confesión y dar el perdón de los pecados? Según la Reina Valera, Biblia de los protestantes. A ver si es que usted puede confesar los pecados con su pastor evangélico o con cualquier otra persona. Cita le doy, Levítico 16:32. Hará la expiación. Hará la expiación, le dará el perdón de los pecados, le dará la absolución. ¿Quién? El sacerdote. Mi respeto para los hermanos separados que escudriñan las Escrituras. Y sé que no lo hacen por maldad, sé que lo hacen por ignorancia. Y porque lo hacen por ignorancia es que me desvelo por predicarles la palabra de Dios. Es que me desvelo para que
llegue a sus oídos lo que sus pastores jamás le van a predicar. Y es por eso que les predico a ustedes, católicos, para que ustedes se den cuenta que la Biblia dice, ¿quién es el que hará la expiación? No dice un palo, vaya, confiesen en la pata de un palo. Directamente Jehová, no. Repítalo, ¿quién hará la expiación? Hará la expiación el sacerdote. Hará la expiación el sacerdote. ¿Cuál sacerdote? El que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. No cualquier persona. Es el que haya sido ungido, el que haya sido consagrado. Por eso usted verá que en la Iglesia Católica a usted no le dice vaya a confiar su pecado con cualquier persona. Tiene que ser con un sacerdote que haya sido ungido, que haya sido consagrado. Por eso aquí ustedes tienen una bella tradición. Los mexicanos, la he visto en México más que en otras partes, que le besan la mano al sacerdote. Y los protestantes se ríen. Y mi respeto a tan grande ignorancia de los protestantes. Pero es que no saben que esas manos han sido consagradas. El que haya sido ungido y consagrado, ese tiene la potestad. Los protestantes se ríen y dicen, le besaré yo la mano a un hombre. Pues béselo a una mujer entonces. Pero cuando el mexicano que expresa la fe en Dios a través del sacerdote besándole la mano, está viviendo y está haciendo un acto de fe grande. ¿Qué significa ese beso que le dan los mexicanos al sacerdote en la mano? ¿Que el sacerdote sea un santo y que nunca haya pecado? No. Que él fue ungido y fue consagrado por Dios. Esas manos han sido consagradas por Dios para hacer la absolución, para darle la expiación de sus pecados. Y como ellos saben que esas manos han sido consagradas para eso y para bendecir al pueblo de Dios, hacen un acto de fe. Toman la mano del sacerdote, le dan un beso y no está besando en sí al sacerdote, sino lo que eso representa. Dios lo consagró para ser sacerdote, para la expiación de los pecados. En esas manos está representada la misericordia de Dios. Se lo traduzco en castellano. Cuando un mexicano le da un beso en la mano al sacerdote, está besando el amor misericordioso de Dios que quiso darnos el perdón de los pecados por la mano de un sacerdote, que sabemos que es pecador, igual que todos, pero que ha sido consagrado para dar el perdón, para hacer la expiación de los pecados. Y recibir ofrenda, Padre. Recibir ofrenda, según dice varias veces también Levítico. Sí. Entonces, es ignorancia. Y yo les doy un consejo. He ido a otros países, pero me he dado cuenta que otros países también lo hacen, pero muy poco. Pero los mexicanos lo hacen muy a menudo. Si alguno de ustedes acostumbra a hacerlo, no deje de hacerlo, pero hágalo con fe. Sepa por qué lo hace. Y cuando le dé el beso al sacerdote en la mano, sepa que está besando la misericordia de Dios, que tanto ama al hombre que en un hombre pecador le deja el perdón de los pecados. Y eso es lo que yo expreso cuando le doy el beso al sacerdote en la mano. Los protestantes no lo saben, no lo hacen, se les respeta, pero yo quisiera que ustedes vivieran la fe. Ya que lo hacen, sepan por qué lo hacen. Ya que lo hacen, vívanlo. Que otros se les rían, no hay ningún problema. Ni usted lo puede obligar a ellos a creer, ni ellos le pueden obligar a usted a dejar de creer. Solamente vamos a vivir lo que dice la Sagrada Escritura.